Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Hace 3 años, en plena pandemia, tuvimos la fortuna, como uno de los regalos maravillosos que nos regaló ese evento único a la humanidad, de aprender, no digo nos tocó, sino tuvimos la fortuna de aprender a trabajar en formato online. Eso nos permitió acceder a unas dimensiones que personalmente no conocía y poder establecer contacto con personas de múltiples lugares, múltiples culturas, diversas maneras de pensar, sentir y actuar. A partir de eso, establecimos unos vínculos y unas amistades muy hermosas y reafirmamos aquello que ya sabíamos, y es que sin importar el origen, el lugar donde habitemos, al final todos somos uno. Surgió ahí en ese momento un sueño y es, ¿qué tal si nos encontramos no de manera online, de manera virtual, sino de manera presencial para podernos estrechar en un abrazo? Y surgió un sueño, No, si no Quijote, es abajo, es arriba, saldrá por la puerta. para algunos, visto desde su dimensión, y era poder reunir personas de diferentes lugares en un retiro de una semana que se llamó posteriormente Intro, y así se llama. Surge así Intro, que es un retiro de una semana que realizamos anualmente y estamos en la tercera versión, en el tercer capítulo 3 de esa experiencia. En el primero, nuestro lema, nuestro eslogan, nuestra temática fue el trascender del ser. Listo. Por favor, le pido que me ayude. Germán, se Está desactivó tu silenciado. micrófono. Está silenciado, Germán. Ok, gracias. Le decía que por Silenciaron al favor, panelista. a los que he nombrado como anfitriones, algunos de ellos sin pedirles permiso para que me ayuden a apagar el micrófono. Les contaba entonces que en la primera versión de Intro, nuestro eslogan, nuestro mantra, la temática que nos cobijó fue el trascender del ser. Este primer evento lo hicimos en La Ceja, Antioquia, cerca de Medellín, en Colombia, y tuvimos una oportunidad de tener esta primera versión. El capítulo 2 lo realizamos el año pasado y nuestro lema, nuestro mantra, la temática que trabajamos fue el universo interno. Y este año tenemos la fortuna de realizar el evento por primera vez fuera de Colombia, y es así como tuvimos la fortuna de que un grupo de amigos maravillosos que vinieron y estuvieron en el segundo capítulo en Armenia, tomaron esta posta, tomaron esta quijotada para llevarlo a México. Y es así como el del 7 al 14 de octubre en la ciudad en Guadalajara vamos a tener la oportunidad de tener el capítulo 3, cuyo mantra, cuyo lema, cuya temática es el renacer interior. Y esa es la temática de este webinar, que será el primero de muchos que haremos a manera de preparación para ese evento que vamos a tener en México. Para tal fin, he tenido la fortuna de que 5 personas maravillosas hayan aceptado la invitación de estar acá. Estas 5 personas que están presentes acá, estos 5 seres humanos, por encima de todo, seres humanos maravillosos, hacen parte de un grupo de 20 facilitadores de Enneagrama internacionales que han sido invitados a presentar una propuesta para uno de los 12 talleres que vamos a realizar en el retiro del mes de octubre. Esas 20 propuestas van a ser evaluadas la próxima semana por un comité académico, de la cual escogeremos 12 propuestas. Las 5 personas, los 5 maravillosos seres humanos que tengo invitados hoy, a los cuales le agradezco de antemano, hacen parte de
20 invitados. Muy bien. Entonces, voy a proceder a presentar a estas personas que nos van a acompañar en el día de hoy. Déjenme buscar porque no quiero pecar de olvido de poder olvidar algo que sea importante en la presentación de mis invitados. Entonces, voy a empezar por las damas. Y en este caso tenemos a Isabel Salama, de España, doctora en psicología clínica, máster en psicoterapia, máster en coaching, presidenta de honor y fundadora de la Asociación Española de Enneagrama, presidenta de honor de la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, conferencista internacional y profesora de Enneagrama y Psicoterapia con Animales y Naturaleza, directora del máster de Inteligencia Relacional y Enneagrama. Déjenme decirles que estas presentaciones son realmente un resumen de la hoja de vida de quienes nos acompañan para que ustedes entiendan la dimensión. Una amiga entrañable que conozco desde hace más de 25 años tal vez y que tiene un vínculo muy especial con Colombia alrededor del Enneagrama. En segundo lugar tenemos a Erika Ciber Gamboa, una amiga hermana colombiana radicada en Chile, fundadora de Despertar de la Conciencia, difunde las enseñanzas de Gerardo Smeldin y su Escuela de la Magia del Amor, administradora, magíster en psicología, coach ontológico y especialista en enneagrama organizacional. Con Erika me une una amistad entrañable, es una de mis mentoras, valga la pena decirlo, reconocerlo, honro su amistad, su presencia aquí y me ha acompañado desde un principio y hemos compartido de forma maravillosa espacios. Vamos a tener la oportunidad el próximo mes de celebrar el cumpleaños de uno de nuestros seminarios insigne, que es Despertar del Ser, que nació en Chile y justamente por iniciativa de Erika. Otro amigo entrañable, Jorge Mendoza, humanista e investigador del Enneagrama de la Personalidad desde hace más de 20 años, facilitador de procesos de desarrollo personal y tallerista internacional, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Enneagrama. Jorge es mexicano, creo que lo conocí en Bogotá, si mal no estoy, hace 20 años, justamente en un evento, en un seminario de Enneagrama. Desde ahí nos une una entrañable amistad. Compartimos el amor y el respeto por el Enneagrama, compartimos el amor por la magia del amor, como sucede con Erika y también con Isabel. El siguiente ser humano que quiero presentar, creo que no ha llegado, estaba un poquito retrasado por sus labores de docente. Es un argentino, no tengo el placer de conocerlo personalmente. Lo conocí a través de el internet, a través de la web, desde hace relativamente poco tiempo. Como él mismo se define desde el 90, lo acompaña el enneagrama en su proceso. Es educador, psicólogo, animador pastoral, un sacerdote absolutamente comprometido con su labor, profesor de biodanza, investigó en el enneagrama y su transformación 5 espiritual, su aplicación en educación y en un contexto social vulnerables y su relación con biodanza. Muy bien. Y finalmente, Ángel Luis Martín, un amigo también extrañable que conocí gracias y por culpa de Isabel Salama, a la cual le agradezco. Cuando fui alumno y discípulo del máster de Enneagrama Relacional de Isabel, que en ese momento compartía con Ángel Luis la dirección del mismo, constelador familiar y organizacional, psicólogo colegiado, máster coach acreditado por la International Coach Federación, codirector del máster de coaching de la Universidad Autónoma de Madrid, empresario, fundador de 3 empresas del ámbito del desarrollo personal y organizacional, así como del ámbito educativo. También es mi maestro de constelaciones familiares en este momento y
entrañable amigo. Entonces, con este grupo maravilloso de panelistas, vamos a empezar este hermoso encuentro, reiterándole a ellos que hayan sacado tiempo de sus agendas súper ocupadas para estar aquí. Entonces, quiero hacerles a cada uno de ellos la primera pregunta. Y perdonen que sea tan directo y me vaya de una, como decimos en Colombia, me les voy a meter al rancho, me les voy a meter a la cocina. ¿Cuál ha sido su experiencia personal más significativa en su propio viaje de renacer interior y cómo ha impactado su vida? No sé si asignarlos para ganar tiempo o quién de ustedes quiere responder esta primera pregunta. Isabel. No, digo que la repitas. Ah, no. Isabel, tienes que apagar el micrófono de uno de tus equipos. Perdón, me suelo equivocar de botón. No, que digo que si puedes repetir la pregunta. Por supuesto, con mucho gusto la voy a repetir. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal más significativa en tu propio viaje de renacer interior y cómo eso impactó tu vida? Ya que lo tienes prendido, puedes empezar, Isabel. Uf, qué pregunta. Bueno, llevo mucho tiempo como tú con el eneagrama, con lo cual he pasado por diferentes etapas y diferentes impactos. El primer impacto que el eneagrama me dio en un momento en que yo había salido de la universidad, lo cognitivo-conductual, y apareció en un momento catastrófico de mi vida y tuvo un significado porque en esos momentos entramos en un eneagrama muy espiritual y quizás era lo que yo necesitaba en esos momentos. Y entonces estuve como un par de instantes, ¿no? de claridad gracias al eneagrama y gracias a esa propuesta. Que me empujaron a continuar con este camino. Y luego, bueno, pues a lo largo de mi experiencia, hasta que empecé a ser profesional de esta herramienta, pues he conocido a personas y el eneagrama me ha llevado a sitios y a países y a ciudades ha sido brutal el viaje, que efectivamente se puede parecer a un viaje interior, Germán. Ya sabes que me cuesta mucho entrar en estas lindes a veces, pero el eneagrama está siendo un viaje muy interesante. Y muy interesante en todos los sentidos también, porque, bueno, estos somos seres humanos y tenemos un ego, y gracias al eneagrama hemos conocido cómo se llama, y los que, bueno, pues lo hemos visto y verificado, pues nos ha llevado a ponernos espejos unos a otros y hemos ido juntos, sabemos que solos pues no podemos y nos hemos encontrado con personas que han entrado en momentos muy específicos de nuestra vida, me refiero al eneagrama, y luego años después te das cuenta del significado que ha tenido esa persona y esa aparición en ese momento de nuestra vida. Es decir, está lleno de momentos mágicos, está lleno de momentos en que realmente hay algo que te sonríe por dentro, que va más allá de lo que te sonríe por fuera. Y por tanto, pues aquí me quedo, aquí sigo y sigo viajando. Fíjate que me había propuesto después de 2018 no viajar. Dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y ya voy por el segundo que voy a hacer, porque el año pasado estuve el honor y el gusto de estar con vosotros compartiendo la segunda versión que hicisteis en Armenia. Y verdaderamente fue muy positivo en todos los sentidos. Para mí no me esperaba lo que me iba a encontrar, con lo cual pues la capacidad de adaptación pues pude también comprobarla en mí. Y fue, cada vez que lo recuerdo va teniendo como efectos retroactivos, es decir, a lo mejor es dentro de un tiempo que empiezas a pensar cómo te has sentido, qué es lo que ha hecho y qué significado ha tenido para ti. Y bueno, no me enrollo más, yo no sé si Listo. contestaba a tu pregunta. No hay respuestas correctas, mi querida Isabel. De modo que No, muchas te he dicho gracias que no por tu sé si la he compartir. contestado, no sé si, no te he preguntado si correcta o incorrecta. Sí, sí, por supuesto que sí, porque es tu visión personal.
Con la bienvenida al maestro Andrés, que ya se unió a nosotros. Estamos respondiendo una primera pregunta, Andrés. No perdiste nada, ya te la repito a ti. Por ahora, Erika, por favor, cuéntanos. Sí, tú. Estaba esperando oír a Andrés, así que gracias. Germancito, bueno, tú conoces la historia completa. Suena como de cajón, pero en realidad para mí una experiencia súper profunda, y digamos que la primera que en realidad me abrió a mi mundo interior fue precisamente una experiencia de un fin de semana con el eneagrama. Se llamaba Seminario Eneagrama, así se llamaba. Fue un fin de semana y yo iba sin saber, no tener ni idea realmente a qué iba. Era una turista espiritual, o sea que había hecho mil caminos, había participado, practicado talleres, una cosa a la otra, muchas de que tenían que ver la mayoría con reforzar al ego, y salías así como súper empoderado, ¿sí? Con tu ego bien gordito y eso. Y era bonito, pero la búsqueda y el vacío seguía allí, y en un momento muy especial me había separado hacía poco de mi primer matrimonio, y del único que me he separado, por cierto. Importante decir. Entonces, fue un momento muy difícil, de mucha confusión, y alguien me recomendó ir a este fin de semana y me nombró la palabra eneagrama, que para mí era nada, nada y lo mismo, ¿sí? Pero tampoco quise indagar mucho, sino que dije, me lo pintó tan maravilloso que dije, bueno, me voy a dejar sorprender, vamos a ver qué es, y si no, pues ya daba lo mismo sumar algo más a la lista. Fue Muchas, supremamente especial porque por primera vez hubo una experiencia que en realidad eh, me sacó de la mirada hacia afuera y me invitó a mirarme, a mí, a darme cuenta que esto todo tenía que ver conmigo, que era mi vida, que eran mis comportamientos, que eran mis relaciones, que eran mis patrones aprendidos, y que yo estaba identificada con eso, que tanto, tanto sufrimiento en ese momento, realmente era sufrimiento, me producía. Entonces fue supremamente liberador, por un lado, y fue sorprendente darme cuenta de mí por primera vez. En realidad, bueno, a estas alturas ya me di cuenta, ya sabemos que me di cuenta fue de mi ego, de ese aspecto, ¿verdad? Pero que era tan importante poder ver para poder entrar en ese espacio más amplio que puedo definir, que es el constructo de quién soy hoy, ¿no? Quién soy hoy gracias a eso. Fue transformador en todos los sentidos, ¿sí? De mi vida, en las relaciones muy, muy específicamente, de manera muy especial, y en mi manera de concebir el mundo, a los demás. Y bueno, fue el principio de un camino extraordinario. A partir de ahí aparecieron experiencias extraordinarias y maravillosas que no cambiaría ninguna por nada, pero ese fue el inicio de mi camino, hermano. Así fue. muchas gracias, Erika. Muy bien, quiero vincular de una vez a Andrés Tocalini en nuestra conversación. Ya tuve el placer de presentarlo. Maestro Andrés, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal más significativa en tu propio viaje de renacer interior y cómo ha impactado tu vida? Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos y a todas que están presentes. Bueno, sí. em, para mí fue muy importante en mi juventud, unas experiencias que tuve cuando sacerdote religioso, y ingresé, digamos, en la congregación, y yo me hallaba que lo que se nos daba, lo que se nos inculcaba, se nos formaba, era muy lindo, muy bueno, muy espiritual, era para todos igual, ¿no? Y, y yo sentía que no podía ser para todos igual, ¿no? Y fue en ese momento que me encontré con el eneagrama.
fue en ese momento que en el año 90, cuando tenía 19, 20 años, nos dieron un cursillo muy rudimentario, tengo que decir, porque era algo, todavía no había muchos materiales en español, la persona que lo dio lo había recibido a su vez de otra persona que lo había hecho en Estados Unidos, pero para mí fue fundamental eso, encontré que mi renacer interior tenía que seguir un camino. El camino no era igual al de los demás, entonces no me podía exigir a mí mismo vivir el camino de otros, ni tampoco podía exigir a los demás que quisieran vivir mi camino, ¿no? En el fondo íbamos a encontrarnos con la misma fuente, vida de luz, pero hay un camino que cada uno tiene que realizar. Y ese camino, en aquella juventud, tuvo mucho de intuición también, intuición y renacer espiritual. No, no había muchos, todavía no tenía mucho, no había hecho talleres con los grandes maestros de Enneagrama, no había estado en muchos congresos y cosas, y estudiado y escrito sobre Enneagrama, pero sí que fue, digamos, ese inicio. Y bueno, y me he reencontrado en los últimos tiempos con mucho de eso, con el desafío de compartir mi renacimiento espiritual y invitar a otros. Una última experiencia que he tenido con el Enneagrama es con personas en situación de calle, además que vienen a la noche a dormir a un parador, que pertenece a Cáritas, pero el año pasado me pidieron un taller para acompañarlos y yo dije, bueno, yo quiero hacer un taller de enneagrama. Siempre damos el enneagrama a personas que pueden hacer un taller, que tienen ciertos conocimientos, y fue muy interesante porque obviamente no se podía explicar ni hablar demasiado, porque son personas que tienen poca ciencia o no tienen la estructura racional que uno ha desarrollado muchas veces, pero cuando empezaron a meterse en el símbolo, y empezaron a meterse en esa necesidad de encontrarse, de renacer, de una nueva vida, son maestros de enneagrama, ¿no? Porque la intuición los iba guiando como si estuviéramos leyendo un libro, ¿no? Hacia el Ujú. ego, hacia las ideas santas, a tal punto que muchos encontraron, digamos, caminos que hacían mucho que, no, que buscaban de distintas maneras de salir de esa situación y no encontraban, ¿no? De hecho, ahora me están pidiendo que vuelva a repetir, hay muchos esperando ese taller, pero a mí me reflejó también, ¿no? Esta cuestión de muchas veces hacemos tantas cosas, planificamos tantas cosas para renacer y si nos dejamos entrar dentro nuestro, nos dejamos llamar por esa voz interior, el camino está, ¿no? Entonces, el renacimiento no es una cuestión tan de sacrificio, sino es una cuestión más de vida, ¿no? Menos ascética, digamos, en términos de espiritualidad y más. Y, y ahí donde yo me encuentro, ¿no? Encuentro en ese renacer que esta gente que teóricamente no sabe nada y tiene una vida tan pobre y tan sin esperanzas, me ha devuelto a mí, me ha reflejado ese renacer interior que a los veintitantos, digamos, necesito volver a encontrar, como en cada época de la vida, ¿no? Como lo encontré en mi joven. Muchas gracias, Andrés. Si cuando repitas ese taller, si necesitas algún tipo de ayudante, me ofrezco como voluntario. Qué belleza. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Jorge Mendoza. Jorgito, por favor, te Ya, escuchamos. claro, Germán, gracias. Bueno, pues yo a riesgo de repetir un poco lo que ya comentó Erika, quisiera compartir que lo mío también estuvo muy asociado con el tema de las relaciones, ¿no? Yo entré muy joven a este tema del enneagrama, también motivado por un conflicto muy fuerte en mis relaciones interpersonales, particularmente de pareja, con veintipocos años y con muy poco tiempo de estar casado, ¿no? Y en una crisis fuerte.
fue que tuve también acercamiento a esta herramienta en un proceso también de inmersión profunda de retiro. Y lo que primeramente me aportó a mí fue un subidón. Bueno, primero que nada me permitió mirarme de manera mucho más objetiva, poder encontrarme conmigo mismo, ¿no? Y con algunos aspectos también de luz que me caracterizan y que hasta ese momento no había podido percibir. Fue un encuentro muy bello, muy bonito, también muy confrontante, ¿no? En las partes de sombra que alcancé a percibir en ese momento. Y después un subidón muy grande, un subidón que luego se concretó en una inflación del ego también muy importante, ¿no? Durante muchos años posterior a este evento, intentaba yo llevar a toda la gente que yo conocía a este ámbito del eneagrama porque consideraba que de esa manera iban a poder ellos mejorar su vida o encontrar un mayor satisfactor. Y ahí andaba yo de alguna manera intentando llevarlos, ¿no? En la mayoría de las personas que yo intenté hacer esto, recibía para mi frustración una respuesta negativa, ¿no? No les interesaban y en algún momento dado incluso me llegaron a dar como respuesta que no entendían por qué yo tenía tanto énfasis o tanto interés y no notaban ningún cambio en mí mismo, ¿no? En mi propia vida y en mis resultados. Y eso fue un balde de agua fría durísimo para mí, ¿no? Me aterrizó en la realidad de una manera muy fuerte y después de muchos años entré yo en una posición de mucho más humildad, de mucha más receptividad, tratando de integrar este conocimiento y este de aprendizaje en mi vida diaria, ya un poco más aterrizado también. Y fíjate que bien interesante para mí, porque esa gente que en principio no estaba interesada en involucrarse en estos procesos, cuando realmente notaron un cambio en mí, decidieron también acercarse. Fue muy bello, ¿no? Porque ya dejé yo de insistir y entonces se dieron cosas pues estos cambios que yo deseaba o de que gente muy querida para mí se involucrara con el eneagrama. Y luego más adelante, siendo yo ya profesor de eneagrama durante algunos años, enseñando esta herramienta, debo decir con total honestidad que me distraje también, ¿no? Me absorbió por completo este mundo, ¿no? Y la tercera dimensión pues me cayó con muchísimo peso encima. Entonces me perdí completamente, ¿no? Y unos 15 años después de haber tenido esta experiencia, tuve una crisis también muy fuerte en mi vida. Una crisis que me revolvió completamente y que me obligó a reinventarme. Una crisis familiar durísima que tuve que atravesar y que eso de alguna manera fue lo que me hizo ya finalmente despertar o volver a retomar el camino del cual me había yo desviado, encontrarme nuevamente conmigo mismo, pero ya desde mucha más aceptación, mucha más responsabilidad, en convertirme realmente yo en el agente activo de los resultados que iba generando en mi vida, estando mucho más consciente, mucho más presente y sobre todo disfrutando mucho mejor la vida. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo puedo decir es que la cabra siempre tira al monte. Hay que tener cuidado, hay que estar atento y no distraernos porque pues hay una tendencia, hay una inercia muy grande a que caigamos nuevamente en el patrón. Entonces, debo de agradecer definitivamente esta herramienta que me permite darme cuenta más tarde que temprano, más temprano que tarde, cuando me estoy desviando de los resultados que yo quiero para mi vida. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Jorge. Para las personas que están recién entrando, hemos iniciado nuestro webinar con nuestros panelistas con una pregunta que cada uno de ellos está respondiendo. La pregunta que les hemos hecho es: ¿cuál ha sido su experiencia personal más significativa en su propio viaje de renacer interior y cómo ha impactado su vida? Nos queda por responder Ángel Luis. Entonces, Ángel Luis, muchas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Germán, y bienvenidos a todos y a todas. Pues, a ver, yo creo que los desastres, ¿no? Las experiencias personales que nos despiertan, nos hacen entrar en los caminos de renacimiento son los desastres. No ha habido pocos a lo largo de una vida, pero si tengo que destacar el mayor, quizá, o el que más me hizo despertar, o más prontamente, pues fue, probablemente casi seguro que fue el que más, un accidente de tráfico que tuve en el cual pues era muy joven todavía, acababa de sacarme el carnet de conducir. Yo conducía y ahí iba toda mi familia en el coche, íbamos al bautizo además de mi sobrino. Y por las prisas, por la inexperticia, por lo que fuera, por las circunstancias también. Pues el caso es que yo conducía y llevé a todos
a la cuneta. Y en esos instantes en los que típicamente se dice que se nos pasa la vida por delante, pues a mí no sé si se me pasó la vida por delante, pero sí desde luego fue un impacto grande, que a partir del cual, a partir del darme cuenta que todo podía haber acabado ahí, cuando tienes 20 años no sueles plantearte esas cosas, que todo puede acabar en un segundo, ¿no? Tuve la suerte, hoy día puedo decir que suerte, que desde muy joven pues tuve esa experiencia que me hizo tomar decisiones importantes en mi vida, porque en ese momento yo era un perfecto estudiante desmotivado de ciencias químicas, que era algo que no me acababa de llenar, pero que todo me empujaba hacia ahí por diversos motivos. Y una de las primeras decisiones después de ese accidente fue definitivamente dejar esa trayectoria vital y meterme a estudiar psicología el año siguiente, sin tardar más. Y a partir de ahí, pues claro, se empieza un camino de búsqueda de renacimiento. Yo creo que renacer interior lo había incluso antes, desde siempre, cada vez que hay una crisis, te obliga a vivir ese viaje que al final tienes que ir reinventándote y renaciendo, ¿no? Pero quizás pues desde entonces fue más decidida mi intervención. Y después, pues después de estudiar psicología, pues el contacto con el eneagrama pues también fue un gran impacto. Yo lo conocí desde la empresa. Yo estaba trabajando en empresa, en recursos humanos en ese momento, y tuve la suerte de que mi jefa de por entonces, la que dirigía la empresa, pues conocía el eneagrama. También tuve la inmensa suerte, porque no era muy conocido por entonces, la verdad, en esa época estoy hablando del año 2000 aproximadamente, no, antes incluso, 1996, más o menos. Y lo conocí, pues eso, a través de que además tuve también la suerte de que la empresa donde trabajaba, pues estaba ubicada, la central estaba ubicada en Burgos, que es una ciudad donde Claudio Naranjo pues ha tenido durante muchos años formaciones allí. Entonces, pues por la recomendación de esta persona, Estela, pues decidí involucrarme en este viaje en el eneagrama, hice el SAT completo. Y a partir de ahí, pues claro, todo cambió. Todo cambió a la hora de conocer esta herramienta. Las pistas fueron muchas más. Una de las cosas que más me enamoró es que no había un mismo mensaje para todos, ¿no? Hasta ese momento en psicología, pues a pesar de que estudiábamos pues diferentes estructuras de personalidad, en general los libros de psicología daban consejos generalistas para todos, ¿no? Cuando no todos somos iguales y no todos necesitamos lo mismo. Entonces el poder ir descubriéndome y descubriendo los caminos específicos que ayudaban a cada faceta de mi personalidad, pues fue muy revelador y muy dinamizador. Y para las siguientes crisis, que no han dejado de haber, por supuesto, pues ya había una herramienta más en la mochila, en la maleta. Así que muy agradecido al eneagrama. Muchas gracias, Ángel Luis. Muy bien. Antes de empezar a hacer preguntas individuales y diferentes a cada uno de los panelistas, voy a hacer otra pregunta general y les pido que no desarrollemos el tema en particular, que seamos muy precisos en la respuesta y para ser mucho más dinámicos. Esta primera, obviamente, necesitábamos más tiempo porque involucraba mucho el aspecto personal de cada uno de ustedes. Agradezco su apertura. La pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias o prácticas han encontrado más efectivas para superar los patrones limitantes durante su proceso de transformación personal? Entonces, de pronto repitamos el mismo orden. Isa. Vamos a ver, esto, el eneagrama en sí mismo no tiene absolutamente ningún tipo de poder mágico y eso es algo que nosotros pues lo llevamos muy a rajatabla, porque, sobre todo porque hemos cometido muchos errores, ¿no? Con el eneagrama y entre otras cosas es pensar que tenga poderes mágicos, ¿no? Es decir, cuando éramos muy jovencitos, sobre todo.
Yo lo que he ido, mis estrategias han sido a través de asumir que lo que yo fuera a decir también lo hiciera. Es decir, he ido en el camino hacia la congruencia personal con mis altos y con mis bajos, con mis errores y con mis aciertos, tratando bueno, un poco lo que acabo de decir, ¿no? De que yo no estoy ayudando a nadie. Sino que estoy creciendo y tratando de servir. Esa es mi estrategia fundamental. Realmente no tengo ninguna, vamos a decir, ningún truco. Han venido a mi vida las leyes universales, que han sido las grandes instrucciones que realmente sí me han funcionado, junto con el eneagrama, pero en el plano de saber y de tener un mapa de cómo se hace lo de trascender las limitaciones del ego. Y luego, pues siempre con el eneagrama y con las leyes he podido sacar adelante cosas muy difíciles. Y bueno, pues yo desde luego es lo que enseño, mi experiencia en este camino con estas dos herramientas. Muchas gracias, Isa. Erika. Bueno, gracias. Gracias, Germán, por la pregunta y por todos los que están acá por acompañarnos y escucharnos. ¿Qué estrategias uso? Para mí una estrategia importantísima o una herramienta extraordinaria es la autoobservación, darme cuenta de mí, estar atenta porque en el momento en que yo no estoy atenta de mí, aparece otra vez el automático, lo aprendido, lo que sale fácil, que es aquello que está allí como esos mandatos, ¿verdad? Que se repiten una y otra vez. Sin embargo, estar atenta de mí significa eh, hacer uso de mi poder de elección en pensamiento, palabra y obra, ¿sí? ¿Qué estoy pensando que puede estar generando este malestar en mí o esta reacción en el otro? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? Y qué es este sentimiento que aparece y me permite darme cuenta de aquello que me habita, porque es mi sentimiento, habla de mí, habla de lo que hay en mi mente, habla de lo que hay en mi corazón, ¿sí? Habla de las creencias que aparecen y me pueden estar limitando frente a este evento, a esta situación, a esta persona. Y a partir de ahí, pues herramientas preciosas como es la aceptación, aceptación del momento presente como este único momento donde tú puedes elegir ser tu mejor versión o seguir en automático, ¿no? Entonces, y el asumir, lo acaba de decir, lo acaba de decir Isa, asumir que yo soy el dueño y soy el, el dueño total de mi vida, ¿sí? Yo estoy al mando de esta persona que llamo yo, ¿sí? No depende de otro ser, no pasa nada afuera, lo que está pasando pasa todo adentro. Entonces, bueno, son herramientas sencillas, pero de presencia, ¿no? Presencia, estar presente en ti, estar presente en tu vida, como un entrenamiento diario, porque aquí hay varios que nos están escuchando y puede sonar así como, wow, qué lindo y eso. No, es un entrenamiento, es una elección, es voluntario, es dirigido, es sostenido y es una elección de cómo enfrentarse a la vida. Ese es mi caso, cómo, Muchas, cómo, cómo puedo sortear, ¿sí? Eso, gracias. muchas gracias, Erika. Maestro Andrés. Bueno, esto de maestro me hace sentir un poco, este, em, todo ciertamente es como han dicho las compañeras, em, una, un camino permanente, ¿no? En el que uno llega al final, ¿no? Cuando uno se la cree, ya está, te ganó otra vez, ¿no? Sí, Entonces me parece que sí, yo he incorporado quizás desde alguna cuestión más de disciplina espiritual, pero la autoobservación, digamos, el mirar mis propias reacciones, es muy importante, ¿no?
y me ayuda muchas veces a darme cuenta cuando, claro, cuando el ego te comió y reaccionó de manera, digamos, uno ya está, bueno, pero igual poder volver sobre eso, ¿no? Y poder trabajar. Uno se está en el momento en que se está perdiendo, por decirlo así, volver, digamos, a tomar las riendas de la propia vida y también el poder ir ganando en la sabiduría interior de reconocer cuando estoy cayendo por el tobogán. Y entonces necesito ayuda para poder parar, ¿no? Para poder, o por lo menos bajar de manera así como suspendida, ¿no? No de golpe, ¿no? A mí, por mi impronta también, me ayuda mucho y me ha aprendido mucho a observar a los demás, porque muchas veces, porque mi impronta del ego, digamos, de 8, el observar a los demás cuando empiezan a irse para atrás o a bajarse o a decir, bueno, soy yo, no son ellos, soy yo el que tengo que tomar conciencia de que a lo mejor mi normal fuerza y potencia, digamos, a otro le, digamos, eh, y es mi responsabilidad, ¿no? En la relación con el otro. Y finalmente, como otra estrategia que para mí se ha unido al enneagrama muy fuertemente, que ayer justamente compartimos que, digamos, sincrónicamente que compartimos, Germán, es la biodanza. A mí la biodanza me ha dado el camino para poder encontrar y dejar ser feliz y no tener más miedo a ese niño interior inocente y feliz que está siempre presente, está en lo más profundo de mi ser. Tengo más que defenderlo porque la mejor defensa es vivir desde su luz, desde su vitalidad, desde su todo potencial. Y en eso la biodanza ha sido para mí, la conocí después del enneagrama, pero ha sido el complemento, digamos, mental, lo sigue siendo, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Jorge. Bueno, Germán, yo estoy tentado a decir que lo mismo que Isabel y lo mismo que Erika, pero bueno, no creo que esa respuesta valga. Así que yo diría que, siendo muy concreto, dos cosas. En el plano relacional, dosificar o utilizar el uso del eneagrama exclusivamente cuando se presenta un conflicto. Y no para etiquetar a la persona con la que tienes el conflicto, sino tratando de encontrar el mejor medio de transmitir un mensaje, de tal manera que pueda haber mayor receptividad en la otra persona, ¿no? Entonces, eso es algo concretamente como yo utilizo estratégicamente el eneagrama. Y en el plano personal, saber que la capacidad de elegir de la cual hablaba Erika disminuye muchísimo en relación al nivel de energía que nosotros tenemos. Entonces, el autoobservación y el autoconocimiento también va de la mano de saber cómo me encuentro yo físicamente. En qué nivel de energía estoy, si estoy desvelado, si comí bien, si no he comido, si estoy atravesando por una situación que me estresa demasiado, que me presiona muchísimo y que por lo tanto disminuye mi nivel de energía. En esos momentos trato de disminuir también mis interacciones, las relaciones que tengo en la medida de lo posible. No trato de no tomar decisiones importantes o disminuyo la interacción porque entiendo que mi patrón va a estar mucho más reactivo. Entonces, una manera de conocerte y de saber cómo poder relacionarte que pueda ser más adecuada. Y también en atención a las demás personas que no tendrían por qué soportar pues la reactividad que yo puedo no tener en un momento dado. Solo eso. Muchas gracias, Jorge. ¿Y Ángel Luis? Pues pongo audio. Pues en mi caso, yo diría que lo que me ha servido, lo que más me ha servido con mucho es cambiar la mirada de lo que está pasando, a una mirada de amor. Para mí la herramienta principal es el amor. El enneagrama me ha ayudado también a mirar con amor. El amor, una mirada de amor, no me refiero a solamente eso que se suele llamar amor, sino mirar desde la comprensión que aporta también el enneagrama al entender los patrones de cada uno, de uno mismo, para empezar. Porque lo primero también es una mirada de amor hacia mí mismo, ¿no? El poder, no voy a decir perdonarme, es una palabra que no me acaba de convencer, pero sí aceptarme, sí ver lo que hay y desde dónde lo hay y por qué lo hay, y con una mirada de amor ser capaz de acoger y
y de entender y de sostener aquello que me está pasando y no querer siempre pues solucionarlo a veces de manera impulsiva, que a veces descarrilamos, por supuesto, a veces descarrilamos y ahí es cuando más hace falta esa mirada de amor, que supera desde mi punto de vista todas las heridas que el eneagrama nos hace entender que son los iniciadores o lo que ayudan a que tengamos una personalidad u otra, pues ayuda para la decepción, un amor permite traspasar la decepción, transmite para traspasar el abandono, la humillación y cualquier otra de las heridas, ¿no? Y bueno, pues dije primero a mí, por supuesto, luego la mirada de amor hacia los otros. Sí, en ese sentido también, aparte del eneagrama, pues la otra gran herramienta en la que me he apoyado y me ha ayudado muchísimo normalmente, ha sido las constelaciones familiares, que para mí es un trabajo sin ninguna duda hacia fomentar el amor, entendido como la unión, la armonía, el orden en un sistema, en una familia, en una pareja, en un equipo, en todo. Buscar ver cómo esas leyes que hacen que nos saltemos el amor y excluyamos o hagamos que otras personas no se sientan bien, pues el detectarlo me ha llevado enormemente a poder tener herramientas para poder ir hacia el amor. Muchas gracias, Ángel Luis. Bueno, antes de empezar la tercera ronda de preguntas, quiero compartir con las personas que no están desde un principio que estos 5 maravillosos panelistas que nos acompañan hacen parte de un grupo selecto de 20 facilitadores que han sido invitados por la organización de Intro, evento que vamos a realizar en octubre en México, y de esos 20 van a ser escogidos por un comité académico 12 de ellos con talleres inéditos diseñados específicamente para nuestro retiro de una semana. Muy bien, en la tercera ronda, de manera atrevida, de pronto voy a hacerle caso a mi intuición para hacer preguntas individuales, es decir, no para que respondan la misma todos. Y mi intuición, desde lo que conozco, algunos mucho, otros no tanto, desde su trabajo, desde su experiencia personal. Entonces quiero empezar con Ángel Luis. A ver, aquí tengo la pregunta que te voy a hacer. Dame un segundo que, a ver, yo miro acá. Aquí está. Ángel Luis, ¿qué papel juegan las experiencias pasadas y los traumas en el proceso de renacer interior y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Ok, pues lo primero que me sale es que el papel que juegan es decisivo. Las experiencias anteriores, los traumas. Ayer estaba justamente leyendo un artículo científico, uno de los últimos que han salido en la revista Nature, justamente sobre el cambio, a ver qué cosas están barajando las últimas investigaciones sobre cambio de personalidad y cómo podía ayudar y demás. Y no para mis sorpresas, pero, pero sí para mí, no sé qué decir en ese sentido. No para mi sorpresa, sí casi para mi alegría. Pues las conclusiones a las que llegaban es que no había conclusiones todavía determinantes. Es decir, en pleno siglo XXI, con la inteligencia artificial y todo lo que está saliendo, todavía hoy en día la ciencia no ha acabado de poder descifrar bien, con claridad, qué cosas ayudan a conseguir nacer, a conseguir cambiar, a conseguir desarrollarnos. Por supuesto que se han avanzado y se han descubierto muchas cosas, pero todavía no hay respuestas determinantes. Y hablaban justamente de que hay varios factores que influyen muchísimo y que hace que no podamos tener respuestas determinantes. Una es justamente las condiciones previas y otras son los desencadenantes, que son las dos cosas que hay en tu pregunta, justamente, ¿no? Es decir, las condiciones previas de donde partimos,
que son muy diferentes para cada persona, el entorno, los conocimientos que tenemos en ese momento, la situación personal, social, la red que podemos tener y los desencadenantes que nos ocurren, el trauma que cada uno pueda tener en el momento en el que estamos ahí y tenemos esas condiciones, pues eso que nos ocurre es tan variado y tan variable en todo el mundo, en todas las diferentes personas, que sistematizar todo eso y encontrar soluciones únicas para todos, pues es algo que todavía no se ha conseguido. Lo cual, digo, no me sorprende, pero me alegra enormemente. Y me alegra enormemente porque permite mucho espacio todavía a seguir investigando y a que el eneagrama, que para mí es una de las que más acierta, de las herramientas que más acierta, pueda ayudar a que encontremos esas vías diferentes para cada uno en función de sus circunstancias, de su personalidad, de los desencadenantes y demás, ¿no? Entonces, no sé si falta algo a responder en cuanto a la pregunta. Recuérdamela si acaso, por si hubiera algo que me he dejado, para concretar algo más, Germán. Sí, con mucho gusto. La pregunta era específicamente, ¿qué papel juegan las experiencias pasadas y los traumas en el proceso de renacer interior? ¿Y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Ok. Añado solo una cosita más, ¿no? Y es que creo que ese renacer interior ocurre por los desencadenantes. Cuando estamos felices, no nos movemos. Nadie necesita cambiar, mover el trasero, hacer twerking, metafóricamente, ¿no? Lo de mover el trasero me refiero a otra cosa, pero supongo que se entiende. Y pero nadie mueve el trasero cuando está feliz. Entonces, esos desencadenantes son claves en el proceso de renacer. Si no, creo que no renaceríamos. Entonces, al final, a pesar de que nos duelan, de que nos cuesten, de que sean duros, creo que sin ellos no creceríamos. De la felicidad se aprende poco, honestamente, creo. La felicidad está muy bien para celebrarla y disfrutarla, pero no para reflexionar. Para eso está mejor la tristeza, el trauma y todo ello que lleva asociado. Entonces, creo que el papel es total y ya luego cada tristeza y cada trauma pues nos lleva a aprender cosas distintas, ¿no? Si es un rechazo, si es un abandono, si es una humillación, si es, depende de qué, ¿no? Si es un no reconocimiento, si es un lo que sea. De ahí vamos recorriendo nuestros caminos, también en función, obviamente, de qué tipo somos y de qué condiciones base tenemos, pues es más probable que recibamos una herida u otra y que sigamos haciendo hueco en esa herida, haciendo daño otra vez en esa herida que tenemos, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que para abrir o para, no sé si esta la vas a hacer a alguien más, pero creo que No, como solamente a ti, solo a ti. para mí esa sería la Bueno, respuesta. Ahí va. bueno, muchas gracias. A propósito del comentario de Andrés, como lo incomodo cuando lo llamo maestro, me acordé de una historia de Narudín, que por supuesto no voy a contar ahora, entonces lo voy a llamar Andrés. Entonces, Andrés, la pregunta siguiente es para ti. ¿Qué papel juega la espiritualidad en el proceso de renacer interior? ¿Y cómo podemos cultivar una conexión más profunda con nuestra dimensión espiritual? Yo creo que justamente la espiritualidad juega un papel fundamental en esa conexión con nuestro renacer interior, ¿no? Ese renacer interior justamente es un renacer espiritual. Reconocer la dimensión espiritual del ser humano, eh, espiritual digo, ¿no? Porque a veces mucha gente enseguida asocia espiritual a religión, a, digamos, a práctica. No, esa dimensión espiritual del ser humano que está presente, y que muchas veces, digamos, nos cuesta, digamos, poder entrar desde ella, y creo que es el camino para encontrar ese renacer espiritual, ¿no? De hecho, en el eneagrama espiritual, de alguna manera, este renacer, eh, almas lo llama nuevo amanecer, ¿no? Digamos, es de alguna manera esa conexión con esa dimensión del ser que cada uno de nosotros está, y que a veces en nuestra vida nos olvidamos de cultivar, de entrar, de... Para esto el eneagrama también creo que nos da caminos para que todos podemos
no para todos es igual el camino espiritual, ¿sí? No para todos es igual las puertas para entrar a ese camino espiritual, o las ayudas, o digamos, las mediaciones, como querrarlo llamar, ¿no? Para algunos es muy importante sentarse a meditar, pero para otros quizás es en la puerta caminar, o para otro danzar, o para otro contemplar una obra de arte. Por eso me parece importante que podamos descubrir cómo nuestra vida cotidiana, la espiritualidad no es una cuestión que está más allá. No llegamos a ser un ser espiritual, somos seres espirituales. Tenemos una dimensión espiritual de nuestra vida con la que convivimos cotidianamente, ¿no? En la que cada día podemos encontrarnos y podemos... A veces está esta cuestión de que, bueno, como que para llegar al cielo hay que pasar por el infierno primero, ¿no? Y Ujú. sufrirlo bien fuerte, y después entonces, bueno, cuando te toque y has sufrido mucho, podás experimentar el cielo, ¿no? Y en la vida hay infiernos, pero no hay infierno que se pueda pasar si uno no ha tenido contacto con su cielo interior, con ese foco de luz, de horizonte de sentido que hay en la vida, ¿no? El cielo no está al final, el cielo está al principio. Lo que pasa es que lo hemos ido perdiendo como humanidad, y lo hemos perdiendo también nuestro propio proceso de creación del ego, y justamente el eneagrama nos da caminos para reencontrarnos con esa dimensión del ser interior, ¿no? Que siempre está renaciendo. Creo que por ahí va la clave también. Cuando nos encontramos con lo más profundo de nuestro ser, con la cara de la otra moneda, del ego, que está ahí, que está presente, pero que el ego hizo oscurecer, por decirlo de alguna manera, eh, empezamos a vivir y a darnos cuenta que, si bien en momentos fuertes, como algunos han relatado, en un retiro, una experiencia especial, uno puede, digamos, tener un fuerte cimbronazo de transformación, la verdadera transformación espiritual se da en la vida cotidiana, en nuestro cotidiano vivir, cuando, digamos, somos solamente vivir desde una rutina, digamos, sin un sentido, digamos, profundo, cuando nos damos cuenta que mirar al cielo, o mirar el sol que sale, mirar una flor, o mirar a los ojos a otra persona, implica em, abrir lo más profundo, ¿no? Creo que eso es también espiritualidad. Una espiritualidad que viene arriba, que nos cae como sino una espiritualidad está presente en nuestra vida, y desde la cual cotidianamente estamos invitados a ir más, no ir más allá, sino ir más adentro, ¿no? Que a veces es el camino más corto, pero es el camino más largo, ¿no? Siempre como tendemos a poner lo bueno, o el renacimiento, o la vida, allá al final, ¿no? Eh, Cuando, digamos, tenemos que volver a nacer. Nacer justamente es volver a tomar contacto, conexión con esa fuerza vital que está en nuestro ser y que nos ayuda a vivir una transformación en nuestra vida cotidiana todos los días, ¿no? Y por eso, para mí, el enneagrama nos ayuda también desde cada una em, de las tipologías, de las personalidades, nos ayuda a ir entrando, y hay puertas que nos ayudan, como decía al principio, a unos más que a otros. Es cierto que cada uno tiene que descubrirlo, tiene que vivenciarlo, pero es cierto, como decía en algún momento, que a alguno le ayuda más, o digamos, sentarse a meditar, y a otro sentarse a meditar no lo ayuda a ir más allá, de ir a encontrar su núcleo espiritual, sino que lo pierde, lo enajena, ¿no? Lo mismo con otras menciones, con otras. La vida nuestra está plagada de rituales. Bueno, esos rituales han perdido muchas veces la capacidad de, digamos, conectarnos con lo espiritual de cada uno de nosotros. Me refiero a Muchas no a gracias, rituales
religiosos, hacemos rituales cotidianos, ¿no? Como decía, el mirar a los ojos, darnos en una mirada. Muchas gracias, Andrés. Lastimosamente, Isabel tiene que retirarse, entonces le voy a hacer la pregunta a ella ahora y ojalá pueda acompañarnos por una pregunta más. Isabel, la pregunta que me gustaría hacerte a ti en este momento es la siguiente. ¿Cómo pueden las personas encontrar y abrazar su autenticidad en un mundo a menudo que presiona para conformarnos o conformarse a ciertas expectativas? Bueno, nos pones en un reto y eso pues siempre es muy interesante contigo, Germán. Eh, eh, yo tengo una personalidad efectivamente que tiene un problema con el tema de la identificación. Y entonces, bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención el verdadero ser, el ser real, allá por los 90, la esencia, y una serie de términos, ¿no? Que la verdad es que me convirtieron en una persona frustrada porque no conseguía aceptarme a mí misma, hasta que empecé pues a investigar sobre esto de la autenticidad. Bueno, yo pienso que estamos siendo auténticos todo el tiempo. En tanto que estamos y nos estamos comportando. Quiere decirse que una de las cuestiones de la autenticidad es aceptarse a uno mismo en cada momento. En los momentos en que te gustas y en los momentos en que no te gustas. Que es un poco de lo que estamos hablando del eneagrama, un mapa de autoconocimiento y de autoobservación. Y bien, es cierto que por eso me he ido mucho de la espiritualidad hacia la biología, hacia la etología, hacia observar la naturaleza, y ahí es donde empecé a encontrarme mucho más auténtica, a partir del cual, es decir, cuando uno tiene como un contento de uno mismo. Quizás a lo mejor ese es el término que estamos buscando. Pero lo que pasa es que le ponemos altísimos estándares a veces, y que nos pueden frustrar en el camino. Y sobre todo las personas que, como bien hemos estado diciendo, cada persona tiene su camino espiritual y cada persona, pues mi experiencia ha sido que esto me ha tranquilizado muchísimo. Y me ha ayudado mucho también a saber que los aspectos más auténticos en el sentido de los que me gustan de mí, son también gracias a los aspectos tan auténticos de los que menos me gustan de mí. Quiere decirse que eso también me ha ayudado a la aceptación. Y hay personas que tenemos muchísimos problemas para aceptarnos a nosotros mismos. Y entonces, en ese camino, la autenticidad es una gran pregunta, Germán, porque finalmente concluyo que estamos siendo auténticos todo el tiempo. Somos múltiples personajes. Ayer veía que nos comunicamos igual con nuestra madre, que con nuestro marido, que con nuestro vecino, que con el cartero o el de Amazon, no. Y todas las veces estamos siendo auténticos también. Y son múltiples versiones que tenemos. Y eso es fascinante. Mm. Y además no sé, a mí me alegra mucho la aventura de no tenerme que encontrar con un verdadero yo. ¿eh? Y si no, bueno, pues simplemente tratar de entrenar más aquellos personajes que me llevan a mejores resultados, a mayor calma, a tener mayor energía vital, porque hay algunos personajes que tenemos que nos drenan muchísimo o que terminamos drenados cuando toman el mando. Y las mejores relaciones, que es uno de los grandes indicadores de qué tal voy y qué parte auténtica mía se está comportando en esos momentos. Y con esto no sé si te contesto, pero vamos, eso es un poco lo Sí, que quiero decir sobre el por tema de supuesto que autenticidad. sí. Opiniones y comentarios de todos y cada uno de ustedes absolutamente profundos y espectaculares para cada uno de nosotros. Antes de terminar esta ronda y quedando faltando una por el tiempo que tenemos, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo que envíen preguntas en el chat para que la última ronda de preguntas las tomemos de quienes nos están escuchando. Entonces, escriban en el chat,
si quieren hacerla en general, si quieren hacerla a una persona en particular, en fin. Háganlo y aquí va, después vemos a ver cuáles escogemos ahí. Muy bien. Ahora para Jorge. Jorge, ¿cómo podemos integrar los insights y o aprendizajes obtenidos durante nuestro viaje de renacer interior en nuestra vida cotidiana para generar un cambio positivo duradero? Muy bien. Pues muy interesante la pregunta, Germán. Sabemos nosotros que existe el efecto taller, ¿no? Que es salir pues muy revolucionado, muy motivado, efectivamente con algunos insights o con algunos momentos eureka, ¿no? Después de las improntas que recibimos ahí y que nos remueven, que nos conmueven y que de alguna manera nos acercan mucho más a esa versión de la cual hablaba Isabel, ¿no? Que es una versión mucho más nuclear o mucho más cercana a lo que realmente somos. Pero luego se va diluyendo en el tiempo. Yo retomo lo que comenté al principio, que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Entonces el patrón es muy fuerte. El patrón ha creado también vías neuronales en nuestro cerebro y va a buscar nuevamente regresar a ese ciclo, a esa vía que está muy instaurado después de 20, 30, 40 o 50 años de práctica diaria, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una cosa que es importante tomar en consideración y es que siempre se queda sembrada una semilla. O sea, si realmente la impronta es verdadera, si realmente tuvimos ese contacto con ese aspecto de nosotros que nos conecta con nuestra luz, con nuestra chispa o como querramos llamarle, ¿no? Con esa parte mucho más nuclear y que nos lleva a lo que también comentaba Isabel del contento, ¿no? De esta emoción o de este estado dentro de nosotros mismos donde realmente nos sentimos profundamente conectados con la vida, profundamente conectados con el universo, profundamente conectados con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Eso en sí mismo va a ser un ancla y va a ser un llamado también. Va a haber una voz que no se va a apagar nunca y que nos va a estar llamando para que vayamos nosotros regresando nuevamente cuando nos distraemos a poder recuperar nuevamente el camino. Entonces, yo pienso que la mejor manera es tener un faro o una guía y orientarnos siempre por resultados, no por creencias, ¿no? Porque nosotros podemos creer que vamos bien, que estamos funcionando de la mejor manera. Y sin embargo, a nuestro alrededor las pruebas o los hechos nos van demostrando que no es así. Yo puedo saber que me relaciono muy bien y mis relaciones están cayendo a pedazos. Yo puedo saber que cuido muy bien de mi salud y la verdad es que mi salud deja mucho que desear, ¿no? Yo puedo saber cómo manejar mi economía y sin embargo, pues no tengo un peso, ¿no? Para poder tener cumplidas las necesidades básicas que yo tengo. Entonces, cambiar la mirada hacia afuera, hacia los resultados, pienso que es la mejor manera, ¿no? Es poder orientarnos de esta forma y sobre todo, yo no quitaría nunca el dedo del renglón en las relaciones. Yo pienso que las relaciones son el mejor espejo donde podemos ver cómo vamos nosotros, ¿no? Es mirar qué tan contenta está mi pareja, qué tan contento están mis hijos, qué tan contento están las personas con las que yo me relaciono constantemente y mirar si realmente el espejo que me están ellos reflejando se corresponde con lo que yo creo. Yo pienso que ese espejo es importante y que no debemos de perderlo de vista para también no autoengañarnos, porque bueno, pues tenemos esa característica también de no ser tan objetivos en la mirada que tenemos de nosotros mismos. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Mi querida Erika, la pregunta para ti. ¿Qué consejos o recomendaciones tienen para aquellos que están experimentando resistencia o miedo a cambiar y crecer en su proceso de renacer interior? Buena la pregunta, Germán. Miedo o resistencia. Miedo o resistencia a salir de lo conocido, a salir de la caja y a salir de aquello que yo digo que es como si estuviéramos muchas veces acostados en un colchón lleno de espinas, pero claro que mientras yo no me mueva mucho, no siento tanto las espinas. Sin embargo, en el momento en que me lleno, me muevo, empiezan a brotar, a supurar. Y efectivo, muchas veces, esa es una de las características del estar dormidos, ¿no? Que nos cueste tanto despertar.
hablando por mi experiencia propia, sé lo difícil que es cambiarse de lugar. Eso implica realmente ponernos en un nuevo estado del ser de manera voluntaria, deliberada, y eso significa empezar a, a dejar de ser ese yo que conozco. Y eso genera mucho temor porque finalmente es un empezar a reconocer que dentro de nosotros hay unas posibilidades inmensas, pero dentro de la incertidumbre, de lo no conocido de mí mismo y que tengo que, o estoy llamado a explorar para poder efectivamente crecer. Porque, bueno, lo han dicho todos los sabios, ¿sí? Haciendo más de lo mismo no va a ser posible que cambien nuestros resultados de vida, que logremos conquistar nuestro bienestar, nuestra paz interior, que logremos conquistar la felicidad, transformar nuestras relaciones. Tenemos que ponernos en un nuevo lugar. Y eso significa entrar en los espacios. Voy a hablar desde mi eneatipo, ¿sí? En los espacios de mayor vulnerabilidad, que es dejar la creencia de que lo sabemos todo, ¿sí? De que podemos quizá dominar o controlar las situaciones, sino que darse cuenta de que en realidad la vida es una maravillosa incertidumbre, ¿sí? No hay nada que en realidad sea como hemos pensado que es. Nosotros maleamos nuestra experiencia y la convertimos en una caja rígida, pero en realidad ya toma la forma que nosotros le demos. Entonces, abrirnos a esa posibilidad de explorar nuevos espacios internos, pienso que es el único camino para poder crecer y transformarnos y es mejor, ¿sí? En vez de hacer las cosas o tener esta idea de que las cosas tienen que hacerse de manera perfecta, es mejor intentarlo y dejarte sorprender. Cuando empezamos a intentar ponernos en nuevos lugares, de repente nos damos cuenta de que todo está bien como está, ¿sí? Y todo está bien donde te pones y puedes empezar a fluir con esos nuevos espacios que aparecen de ti misma. Así que es valentía en el sentido de que no controlamos nada. Démonos cuenta de eso ahora, ¿sí? Es una idea absurda. ¿Qué vas a controlar si el universo tiene su propio plan? Tú simplemente adáptate a la vida, fluye con ella y sorpréndete con esos espacios nuevos que sí están dentro de nosotros, al alcance de todos. Esa ha sido mi experiencia. Muchas Gracias. gracias, Erika. Muy amable. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a uno de los panelistas, pero dada el tipo de pregunta, quisiera que los demás panelistas que quieran agregar algo más a la primera respuesta que tengamos, por favor, lo hagan. Me parece que es fundamental porque creo profundamente en la espiritualidad, creo profundamente en el eneagrama espiritual y todo el tema del renacer interior tiene que ver con dos aspectos fundamentales, que es lo vivencial y lo espiritual. Entonces la pregunta la formularon de la siguiente manera y pidieron hacérsela en primera instancia a Andrés. Andrés, dices que cuando hablamos de la espiritualidad lo relacionamos inmediatamente con la religión y que somos espirituales. Así que, ¿cómo describes la espiritualidad? Sí, lo que yo compartí es que muchas veces o muchas personas cuando escuchan hablar de algo espiritual lo relacionan a una religión, ¿no? Y la espiritualidad es mucho más que una religión, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Una religión puede ayudarte o no, De puede acuerdo. bloquear también tu dimensión espiritual de Sí. tu vida, ¿no? Y muchas veces lo hace, ¿sí? Y bueno, lo digo yo que de alguna manera pero digo, lo espiritual es mucho más, es esa conciencia plena
nuestra vida humana, esa dimensión, digamos, que toca nuestra capacidad de trascender a nosotros mismos, trascender hacia los demás, hacia el universo, esa capacidad de descubrir que hay en nosotros esa conexión con un espíritu, con el ser. La espiritualidad, digamos, es lo que nos permite encontrar un horizonte de sentido en nuestras vidas, en nuestros actos cotidianos. Espiritualidad no es algo que está más allá de todo, sino que está metida en nuestra vida cotidiana. Y el eneagrama en eso nos ayuda porque no nos aleja de nuestra condición cotidiana y, como decían por ahí, de esta, digamos, manente trabajo de los mecanismos que nos alejan justamente de nuestro ser esencial a partir del trabajo permanente del ego, sino también la espiritualidad nos permite encontrarnos con esa esencia, ¿no? Y acá me parece que hay algo también, me gustó esto de los, digamos, mecanismos hasta biológicos que ayudan, potencian muchas veces los mecanismos del ego, ¿no? El ser humano también tiene desde el inicio mecanismos biológicos para fomentar y despertar lo espiritual, ¿no? Que de alguna manera se han ido durmiendo en nuestra vida, en la vida de la humanidad, ¿no? Ha ganado el ego cierta batalla en algún momento contra, pero están las bases, ¿no? Porque el deseo de la vida, el deseo de vivir, del deseo es parte también de esta conexión con lo más profundo de nuestro ser, que lo encontramos desde un camino espiritual. La espiritualidad tiene que ver con lo vivencial, porque somos seres, digamos, angélicos, somos seres humanos, ¿no? Y entonces lo espiritual pasa también por nuestros sentidos, lo espiritual pasa también por nuestras emociones, por nuestros afectos. Hoy se habla mucho de lo psicoespiritual, ¿no? Me parece que por ahí va también esta definición, que tampoco quiero cerrarla porque me parece que tiene que ver también con el camino que cada uno va haciendo, ¿no? Pero este vivir también, que toma una dimensión en nuestras vidas, eh, creo que ayuda, nos abre la puerta a encontrarnos con quiénes somos realmente, sin, digamos, la pretensión, porque a veces también yo me encuentro hoy con muchos que, digamos, eh, se la pasan enseñando cómo ser más espiritual y feliz en la vida, ¿no? Así cobrarte de magia, y la gente enseguida pasa a ser alguien que, eh, bueno, me parece que implica, tiene que ver con la autenticidad también de uno mismo, ¿no? Que autenticidad no significa, digamos, perfección tiene que ver con tocar lo más sagrado, que es la vida que hay en cada uno de nosotros. Es ahí donde, donde estamos llamados a reencontrarnos, ¿no? Bueno, por ahora. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere agregar algo sobre esta pregunta que acaba de responder Andrés? Erika, porfa. Tu micrófono está apagado, Erika. Gracias, Paulette. Sí, bueno, me encantó todo lo que nos cuenta Andrés y coincido con él. Yo de pronto podría, desde mi experiencia, sumar que para mí la espiritualidad es esta capacidad que tenemos todos de aprovechar la oportunidad de estar aquí en esta escuela que llamamos vida, conectar todos con lo trascendente, darnos cuenta de que este es un momento, un espacio temporal en el que estamos, ¿sí? Pero que hace parte, digamos, de algo mucho más grande, donde podemos, una especie de colegio, donde estamos aquí todos inscritos realmente para poder aprender y efectivamente aprender las grandes el gran arte de aprender a vivir, ¿sí? Que es aprender a ser feliz, que por supuesto no tiene nada que ver con esta parte de las emociones variables y sentimientos, sino con la capacidad de
poder todos aprender a disfrutar. Disfrutar aquí y ahora con lo que está pasando en tu vida, aprovechar cada experiencia con ese contenido pedagógico que efectivamente tiene, porque vamos a decir que desde mi manera de ver, todo tiene un para qué, un sentido, un propósito para que vayamos creciendo y vayamos alcanzando esos estados, por supuesto, de perfección interior que todos podemos llegar a alcanzar pareciéndonos a nuestro propio creador, desde la concepción que cada uno quiera y sin ningún tipo de, sin suscribirme en ningún tipo de creencia particular, dogma o religión, pero sí pienso que la espiritualidad tiene que ver con eso trascendente, que va más allá de este momento temporal y que tiene que ver con el desarrollo de tu espíritu, con el desarrollo de tus capacidades innatas, ¿sí? De volverte un ser cada día más amoroso, ¿sí? Y, ¿por qué no, más gozador? Disfrutando y aprovechando, porque pienso que estamos aquí para disfrutar, para aprovechar, para vivir la vida con plenitud y, por supuesto, aprender de todos esos desafíos que tiene a diario, que son, como ya lo dijeron varios de los compañeros, pues son esa, esa materia prima, ¿sí? Para poder desafiarnos y cada día encontrar respuestas sobre nosotros mismos y ampliar nuestras posibilidades de acción. Sí, un poco eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero abusar de mis panelistas invitados porque les dije 90 minutos que se cumplen en 8. Para quienes nos escuchan y tengan tiempo de quedarse en un ratico más, vamos después de despedirnos de ellos, darles una información sobre lo que es Intro y darles teléfonos de contacto que me gustaría, Blanquita, que los fuéramos colocando ahí para quienes quieran tener más información. Por último, y a manera de despedida a nuestros panelistas, quisiera que ustedes pudieran describir en una frase sencilla cómo se sintieron en esto que no tenían, porque no les di mayores elementos, nunca les conté lo que les iba a preguntar ni nada, solamente les dije cuál era el tema. Entonces, en una frase, a manera de despedida y con nuestra gratitud inmensa, y ojalá ustedes puedan ser parte del staff que definiremos en próximos días para Intro 2024 del Renacer Interior. Entonces, en una frase, ¿cómo se sintieron al estar aquí? Ángel Luis. Okay. Pues agasajado de estar aquí. Y en una frase, yo la verdad que me quedé ahí con las ganas, estaba a punto de pedirte turno para completar, porque viendo que no iba a poder responder más Por veces. por No sé favor, si me puedo extender un minuto. hazlo. En mi gracias, Germán, por tu amabilidad, tu generosidad. Pues a ver, porque cuando yo me planteaba en esta invitación, exploración en el renacer interior, yo me planteaba cuál ha sido mi método, ¿no? Para sentir que me ha permitido ese renacer interior, más allá de lo que diga, que la ciencia no nos da respuestas claras y concluyentes. Entonces, para mí, yo avancé uno de los pasos, pero con rapidez voy a decir lo que para mí han sido los 4 pasos claves, los 4 retos. El primero ya lo dije, que es esa mirada de amor, conseguir mirar con amor a uno mismo y a los otros, y en los conflictos y en las cosas que ocurren. Y aquí, por ejemplo, pues también tengo a mi socia Isabel, que en su día también, pues después de muchos años que también compartimos el camino, pues también tuvimos pues también nuestros conflictos, porque cuando somos socios, pues a veces todo pasa, ¿no? Y pasan muchas cosas y desde ahí, pues quiero decir que la mirada de amor al final y entender y el comprender a uno mismo y al otro, pues ayuda a conseguir mirar diferente a las personas y trascender los conflictos que pudiera haber en ese momento. Dice, hay una frase que dice que, que antes de que solo te asocies con alguien cuando estás dispuesto a recorrer el mundo durante un año entero en un submarino, así con poquito espacio. Y yo estuve recorriendo los 5 con Isabel y quiero decir aquí un agradecimiento hacia ella por esos 5 años. Y bueno, pues que fue un submarino, un viaje agradable en el 90% de los tiempos. Bueno, entonces, mirada de amor
hacia mí mismo y hacia los demás. Segundo, para mí es clave, creo, el reto de ser lo que eres, de atreverte a descubrirte. El enneagrama esto ayuda muchísimo, a entenderte, a ser lo que eres tal cual. Somos perfectos como somos, siendo nosotros, y en el fondo, pues a lo mejor no hay nada que cambiar. Esa es la energía que el mundo quiso también que aportásemos a esta gran unidad total. Entonces, atreverte a ser lo que eres y a mirarte. Tercer paso, por ser muy breve. Creo que el siguiente reto es ese ser lo que soy, permitirme mostrarlo a los demás sin máscara. Eso para mí fue un paso muy difícil. Huir de lo que pensamos que esperan o que creemos que funciona y atreverte de verdad a expresar lo que eres, lo que sientes. Entonces, esa transparencia, esa autenticidad que hablabais antes. Y para mí el último paso, y no me extiendo más, es después de todo eso, y solo después de todo eso, del amor, de ser lo que eres y de mostrarte tal cual eres sin máscara, es permitirte cambiar, si quieres cambiar, pero no desde el dolor, sino utilizando el dolor que ha podido haber, pero luego cambiar desde el amor. Cambiar, cambiar, yo no creo que ya se pueda cambiar más que lo que puedes amar. Es decir, se ama a las personas se puede cambiar a las personas que se ama, y si no se ama a uno mismo y desde la aceptación, yo creo que todo cambio puede ser mal camino para ese cambio. Bueno, gracias por la generosidad, Germán. Bueno, Ángel Luis, a ti muchas gracias. Y para ser equitativo y ser flexible, entonces convirtamos la frase que ha pedido en una reflexión final sobre cómo se sintieron y su participación en este conversatorio, en este panel. Jorgito, tu reflexión final, por favor. Gracias, Germán. Bueno, pues yo solamente de una manera muy concreta decir que yo me sentí resonando completamente aquí, ¿no? Yo pienso que esto es así porque estábamos hablando de algo que nos interesa a todos nosotros, que es el que es un ser humano, ¿no? Y el ser humano incluye también la dimensión de la espiritualidad. No es algo ajeno a nosotros, parecería ser que es algo muy lejano, que tenemos que invertirle tiempo o hacer algún tipo de práctica. Y es verdad que está muy desconectado de nosotros, pero está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Forma parte de nuestra propia vida y de nuestra propia dimensión. Solamente tenemos que notarlo y irlo incorporando cada vez más, ¿no? Y con respecto a la frase, fíjate que sí la tenía yo ya preparada. Ah, qué bien. Se la voy a robar a Isabel, que la comentó al principio, y es que solos no podemos. Esa frase me gusta mucho, porque es verdad que una parte del camino se tiene que hacer solo, definitivamente, estoy completamente de acuerdo, pero es verdad que otra parte del camino requerimos el acompañamiento, el hombro, el abrazo, la cercanía, el espejo que se pueda dar a través de una escuela, a través de un grupo, a través de un amigo que te acompañe en este proceso, porque es complicado, es difícil y tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos, ¿no? Y para esos momentos, nada mejor que tener una guía, una orientación, un apoyo, un amigo, una palabra para acompañarnos en este viaje. Es mucho más divertido, como dice Ángel Luis, es mucho más interesante cuando lo hacemos acompañado de alguien más. Entonces yo me quedo con esta frase. Solos no podemos y muchas gracias a ti por tu generosidad y por el espacio que nos diste para poder hablar. Gracias, Jorgito. Isa, ay, creo que se acabó de ir Isa. Erika. Germán, agradecida total, me siento así, me siento una palabra, me siento agradecida de ser parte pues, de este mundo, de este grupo tan bonito, humano, y agradecida de estar acá y de todos los que se han quedado todo este tiempo, esta hora y media también escuchándonos y acompañándonos, y agradecida la posibilidad de ojalá ver a muchos en intro y yo misma poder ir. Para mí, voy a tomar aquí de Ángel Luis porque efectivamente me identifico plenamente. Para mí, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de caminos, para mí todo tiene que ver con el amor, ¿sí? Con el desarrollo del amor, con crecer en amor, con realmente empezar a vernos, a ver al otro y decirles que la herramienta del eneagrama es una herramienta preciosa para empezar ese camino de reconocimiento propio y reconocer al otro como un legítimo otro y desde ahí podernos conectar con ese ser hermoso que hay dentro de cada uno. Así que agradecido con todos y me encantó compartir este espacio. Gracias a ti.
Muchas gracias, Erika. Los invitados que se puedan quedar ahora acompañándonos en el remate final unos minutos donde vamos a dar una serie de información. Blanquita nos va a dar alguna información, algunos detalles. Por supuesto, bienvenidos. Si se tienen que retirar porque era el tiempo que se comprometieron conmigo, tampoco hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, entonces, Andrés, tu reflexión final con mi Bueno, gratitud inmensa. primero una gran gratitud, corazón lleno de gratitud, agradecimiento por este espacio, por la invitación, por la valoración, eh, digamos, por tener este espacio también de nutrición, ¿no? De escucharnos y escuchar a los demás, eh, es donde uno, digamos, justamente siempre se reencuentra siendo sobre todo discípulo, ¿no? Y volviendo a aprender y volviendo a también. Y para mí ha sido como un pequeño oasis, ¿no? Venía corriendo del centro de la ciudad, los lunes doy clases en la universidad, vivo en una villa miseria, son dos contextos diferentes, pero venía corriendo en el auto para llegar. Llegué, me agarraron con algunas cosas que había problemáticas aquí y bueno, pude subir y tuve este regalo, ¿no? Un oasis de este tiempo, digamos, de compartir, que nos une el enneagrama, pero este enneagrama que se ve, digamos, ahí detrás de este cultivo del enneagrama, coincido con los compañeros del panel, hay amor, hay mucho amor, ¿no? Esto no ha sido un panel meramente científico donde cada uno ha puesto, ¿no? Creo que todos hemos intentado hablar desde el corazón, ¿no? Y eso, digamos, es una muestra de que el enneagrama nos lleva a este renacer interior, ¿no? Nos ha hecho renacer y nos sigue ayudando a renacer interiormente. Así que bueno, gratitud, digamos, todos. Especialmente a vos, Germán, por invitarme y por esta valoración. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ha sido esto maravilloso. No tenía dudas de que así lo iba a hacer. Y antes de darle paso a Blanca, quiero responder una pregunta que quedó planteada por Gilberto Rodríguez. Él dice, no me ha sido fácil ubicarme en mi eneatipo. ¿Cuáles son las claves principales para tener en cuenta para ello? No tengo el placer de conocer a Gilberto, no conozco su historia en términos del eneagrama, ya que menciona lo de los eneatipos. Yo lo único que le podría decir en este momento para responder su pregunta es que el propósito del eneagrama no es identificarse con una estructura de personalidad. El propósito del eneagrama es descubrir el camino para retornar a tu origen divino, a tu verdadero ser, a tu verdadera esencia. De modo que el proceso de identificarte que no te quite el sueño. Y en segundo lugar, para mí la mejor forma de hacerlo es abordar el proceso del eneagrama de una manera vivencial más que de una manera teórica. Muy bien. Entonces ahora sí, Blanquita, por favor, te escuchamos para quienes llegaron después de la presentación inicial. Ah, bueno, nunca presenté a Blanquita. Blanca nos acompaña desde México y ella en México hay un comité, hay un grupo que está encargado de todo el manejo de intro. Tenemos una gerente general que no nos acompaña en este momento lastimosamente, que es Joana Ramírez por múltiples ocupaciones. Y tenemos una directora de logística y protocolo, que es Blanquita, quien nos va a contar algunas cosas de lo que tenemos preparado y llevamos preparando desde septiembre del año pasado. Tan pronto terminó intro capítulo 2, iniciamos la preparación de este intro. Llevamos desde septiembre del año pasado. Entonces, Blanquita, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. De verdad, después de escuchar a todos los invitados panelistas que tenemos el día de hoy, yo estoy, si ya estaba entusiasmada, estoy con un nivel de entusiasmo todavía más grande, porque todo esto que acabamos de vivir ahorita en 90 minutos, con esta reflexión que nos toca el corazón, porque todos y cada uno de los panelistas y principalmente Germán, muchas veces su misión, sin querer, queriendo, diría el Chapulín Colorado, es tocarnos el corazón. Entonces, tocándonos el corazón, es que este año intro nos permite a México tenerlo
y vivirlo, vivir la experiencia del Enneagrama. Del 7 al 14 de octubre vamos a estar en México, vamos a estar en una ciudad que es complicadísima de pronunciar para cualquiera que no sea mexicano, pero para que nos ubiquemos es Guadalajara, Jalisco, al norte de la República Mexicana, del 7 al 14. Tenemos todavía la generosa oferta que Germán lanzó con 35% de descuento del precio inicial de intro para todos los que son miembros de las comunidades, tanto de intro como de Humanizarte, como de nuestros facilitadores. Si quieres los precios, si quieres más información, si quieres detalles, si quieres ver vuelos, si quieres saber los imperdibles de México, ya que vas a venir a visitar mi país, por favor comunícate. Te dejé en el chat mi número de contacto, nuestro Instagram, donde también vamos a estar respondiendo preguntas, dudas, sugerencias y todo, para que todos nos sumemos a esta experiencia de lo que es intro. Y todo esto que acabamos de vivir ahorita de manera virtual, lo llevemos a la experiencia del enneagrama vivencial. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero comentarles, por ejemplo, un detalle, y es que el lugar donde vamos a estar es una casa de retiro, donde cada persona va a tener unas comodidades excepcionales, habitación individual, baño privado, en fin. Muy bien. Finalmente, les recuerdo, los 5 invitados de hoy hacen parte de un grupo de 20 facilitadores que han sido invitados a presentar sus propuestas para talleres inéditos que van a ser desarrollados en intro. Son 12 talleres en total los que van a ser desarrollados. Cada taller va a tener una duración de 4 horas, y una de las condiciones que les pedimos a los facilitadores es que los talleres tuvieran un mínimo de 80% vivencial y solamente un pequeño porcentaje, no mayor a 20%, teórico. La experiencia es fundamentalmente vivencial, y copiando o emulando lo que dijo Isabel, lo que dijo Jorge, coincido totalmente con ellos. El camino espiritual no es para hacerlo solo. Y para que haya menos yo en tu corazón, cerciórate que cada día haya más tú. Con esto quiero despedirme de todos y cada uno de ustedes con una gratitud inmensa, en primer lugar a nuestros facilitadores, en segundo lugar a todo el grupo que está trabajando con Intro, representado hoy aquí por Blanquita, y por todos y cada una de las personas que se quedaron durante todo este tiempo. Esto quedó grabado, voy a mandar el link después de que suba la grabación a nuestro canal de YouTube, y lo compartiremos por el mismo medio donde ustedes recibieron la invitación. Y a partir del 8, creo que el 8 de abril, la más tardar, vamos a hacer el lanzamiento ya de la parrilla de facilitadores, de los 12 facilitadores que vamos a tener, las temáticas que vamos a tener y demás detalles que faltan a partir del 8 de abril. Y a partir de ese momento, este tipo de encuentros los vamos a seguir teniendo independientemente de que te inscribas o no. Vamos a tener estos encuentros con los facilitadores que sean parte de esa parrilla, donde habrá algunos donde nos presenten su propuesta, donde podemos preguntarles, interactuar con ellos. En fin, todo este proceso previo, 6 meses, 7 meses antes, va a ser muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Y quienes quieran culminar en esa semana maravillosa con esos generosos anfitriones que son nuestros hermanos mexicanos, pues ahí nos veremos. Con la gratitud para todos, feliz resto de día. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias.